Trata de terminar cuando Es tiempo de apartar la religión, dale a tu hermano un abrazo. Es tiempo de De buscar la religión, dale a tu hermano un abrazo. Mira cómo dice la alabanza. Es tiempo de perdonar, es tiempo de apartar la religión y darle a tu hermano un abrazo. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando perdonamos debemos de olvidar, no tener rencor, porque el rencor es el que está dañando. La envidia está dañando tantas cosas que hoy en día miramos. La envidia está destruyendo familias, destruyendo matrimonios. La infidelidad es la misma mentira. Dios lo ayude, ¿verdad? sembró a un hombre corrompido su mejor semilla. El fruto de esas semillas Jesús, y solo en él se encuentra la vida. Mira qué ejemplo del buen Samaritano, que al ver derrumbado a un hombre herido ayudó. Él sintió compasión y extendió su mano, no endureció su corazón y de sus riquezas se despojó. Aquí está la regañada, no perdona sus amores que pasó, porque es tiempo de apartar la religión, dale a tu hermano un abrazo. es tiempo de apartar La religión, dale a tu hermano un abrazo. Hoy en día vemos mucha competencia de religiones, de que nosotros somos, dicen, yo soy el mejor, esta la fundó Jesús. Oí como dice la alabanza. Así es que hay muchos amores falsos, hay muchas amistades falsas, pero si usted es hijo de Dios, va a perdonar, porque si usted no perdona, no está haciendo completamente nada. Como dice la alabanza, ¿a quién tratas de engañar? Pues puedes engañar a la persona, a cualquier ser humano terrenal, pero a Dios, dijo el americano, a Dios nadie lo engaña, porque Dios es perfecto. Dios conoce tus intenciones. Así es que es tiempo de que apartemos las religiones, los costumbres que los enseñan. A veces hasta nuestros padres han caído en el error de enseñarlos a ser religiosos. Pero sabe que Dios no es religioso. Dios es amor. Dios es en realidad el complemento perfecto que nosotros necesitamos. Cuando tenemos a Dios, cuando Dios está con nosotros, nosotros somos diferentes. Entonces, así que sigue adelante, no te confundas que le sirves a Dios, pero tienes algo contra el hermano. Hoy en día se está mirando mucha competencia ministerial. Da tristeza ver cómo está el evangelio de Cristo. A mí me da, yo no sé, pero a mí me da una tristeza, porque saber de que Jesús murió en la cruz del Calvario, vino y dio la vida por todos nosotros, y ahora lo saciamos con la religión, ahora lo saciamos con la política, ahora lo saciamos con el vicio, con los placeres de la vida, con lo que el mundo ofrece. Ahora a mucha gente se le olvida el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y vivimos como queremos vivir. Este mundo ya está dando ya los últimos pasos para ser destruido. Estaba mirando un documental donde se hablaba que ya la gente ya no confía en Dios, ya la gente tiene a Dios como prioridad última, no su primer prioridad. Ya la humanidad se está olvidando de la palabra de Dios, y hemos puesto la religión
como un Dios, la política como un paso de salir de la pobreza, de salir de los problemas. Hemos olvidado a Dios y los hemos llenado de ego, de altivez, de prepotencia. Muchas veces, bueno, yo siempre hablo de diferentes temas. No soy una predicadora que subo a los altares todos los días o digamos todos los domingos, pero soy una cristiana conservadora. Soy una cristiana que leo la Biblia y lo que yo leo, lo que yo miro en la Biblia, trato de cumplirlo. No perfectamente, pero yo te digo que trato. Hay gente que lo dice, que uno no hable de política, que uno no hable de los temas, pero cuando hay una votación, ahí van a votar por el político. Oh, hello, y uno no puede hablar de política cuando bueno, yo a mi edad que tengo nunca he votado por un político, ni lo haré. Una, porque creo que la política es lo más sucio que hay, como la religión. Dos, porque creo que Dios los hizo perfectos. Entonces Dios creó los reyes, Dios creó quién iba a ser rey antes, Dios lo ungía. Entonces la política vino para dividir a la humanidad. Si lo vamos al Antiguo Testamento, entonces habían reyes que Dios los ponía. O sea, Dios llamaba a aquellos profetas a que fueran a ungir. Tenemos el caso de David y Saúl. David era un niño despreciado por su familia. David era un niño que estaba siempre afuera, digamos en los llanos, afuera, cuidando las ovejas de los lobos. Un niño humilde, un niño que Dios ya traía los dones para él. A su temprana edad, Dios mandó al profeta a que fuera a ungir a David. Pero el profeta llegó a la casa de Isaí. Llegó el profeta a la casa de Isaí y dice la Biblia que cuando el profeta llegó, así le pasa a muchísimos cristianos, evangelistas, religiosos que solo ven la vanidad, que solo ven la prepotencia, el orgullo, cómo viste a la persona, pero no miran el corazón de esa persona. Y llega el profeta a la casa de Isaí y dice, y mira, los hermanos de David, grandes, fuertes, dice de un buen parecer, quería decir de un buen carácter, diríamos elegantes, hermosos, diríamos, ¿verdad? Y dijo David, y dijo el profeta, este es el ungido de Dios, que va a ser el rey de Israel. Y pasaron todos esos hermanos de David, grandes y altos. Y Dios le dijo, no te equivocaste, porque el rey de Israel no es todos ellos, no eran ninguno de ellos. Y dijo el profeta a Isaac, le dijo, ¿no tienes otro hijo? Qué lindo es, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Dios no se equivoca, cuando Dios es real, cuando Dios dice, esto es lo que quiero lo que él quería era un hombre humilde, una persona que de verdad llevara lo que él quería, el desarrollo, digamos muchas cosas. Pero qué bonito cuando Isaac le dice al profeta, solo me falta uno, le dice, el que está allá, le dice, cuidando las ovejas. Mira, como quien dice, ay, ese hijo que hay. Pero el ungido, el rey de Israel era David. Cuando lo mandan a llamar a aquel joven, aquel niño, porque era un niño, y Dios le dice al profeta, úngelo, porque este es el rey del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque David ya peleaba, David ya mataba a los leones, David ya cuidaba a esas ovejas de su padre para que el lobo no se las comiera. David ya era un guerrero, David ya era un niño que sabía amar. Entonces,
Así los está pasando hoy en día. Hay muchos David en las iglesias, pero están sentados en las bancas porque el pastor mira al que va más vestido, al que diezma más, aquel que es prepotente, altivo. Y hay muchos David sentaditos ahí esperando que el pastor les diga que pasen a predicar, esperando que llevar una palabra de bendición a la iglesia. Así es la política. Entonces cuando a mí me dicen, oye, no hables de política, y me dice, ¿por qué hablas de política? Hablo de política porque la política es igual que la religión, de corrupta. Entonces, yo recuerdo que mi padre me decía a mí cuando yo estaba, ya podías dar un voto, ven a la urna a votar. Llegaba, yo sabes que lo que no me gustaba, yo soy del Salvador. Yo vengo del Salvador y a pequeña edad me convertí a Cristo, pero sé que entró en mi corazón. Sé que Jesús entró en mi corazón para siempre, para nunca irse de mí, ni yo irme de su presencia. Y recuerdo que entraba a la urna, hacía la cola, que eran las colas. En ese tiempo, estaba el FMLN y Arena, que eran los partidos más que estaban haciendo propaganda. Y recuerdo que la primera vez que yo iba a votar, íbamos en un camión. Y los del FMLN le gritaban Arena, los de Arena le gritaban al FMLN, y era una pleito. Y yo miraba que ambos partidos se quemaban las banderas y no había respeto, o sea, nada. Habían pleito. No me gustó. Imagínate, yo a mis 18 años, que fue la primera vez que yo voté, a mí no me gustó eso. Bueno, dije yo, ¿por qué mi papá me traerá esto? Entré a la urna, lo que hice es una manchazón. Y desde ese momento que yo tenía 18 años, aprendí. Imagínate, aprendí, miré todo eso, esas peleas, esos pleitos. No me dieron a mí, como dice, ay, esto, el cambio, que esto, que el único que cambia la vida del ser humano es Jesucristo. Y recuerdo que la gente lloraba, que la gente decía que gana el mejor, que esto. Después de eso, yo me he dado cuenta que ambas gente cayeron en un fraude. O sea, ni Arena ni el FMLN lo sacó de su pobreza, porque la mayor pobreza del ser humano es que confía en el hombre. Cuando el hombre y la mujer confían en un hombre, se aparta de Dios. Y recuerdo que en ese tiempo algunos compañeros de escuela y todo el tiempo pensaban diferente, pero yo dije no. Dios lo saca adelante, Dios es real. Y yo miraba todo eso, y hasta el día de hoy siempre se lo decía a mi padre: papá, yo no creo en que ir a votar sea un cambio. Yo creo en que Jesús es el único que puede salvar y cambiar la vida del ser humano. Entonces, por eso hablo de este tema en diferentes redes sociales. No es que esté a favor de un político ni en contra. Simplemente yo le quiero dar a entender al pueblo de Dios que Dios elige los gobernantes. En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, Dios eligió a David porque Saúl ya había pecado, porque Saúl ya se había apartado de Dios. Así está hoy el mundo. Hay muchos Saúles como gobernando, hay muchos Saúles como presidentes, hay muchos Saúles como pastores, hay muchos Saúles como esposas, hay muchas Jezabelas como esposas predicando también. Así estamos viviendo en este mundo. Entonces, por eso yo pienso y hablé de este tema, porque me atacan privadamente en redes sociales que no hable, que por qué hablo del presidente de El Salvador, que por qué yo digo, yo soy libre, independientemente, yo dependo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sé que la Biblia habla
de todo lo que va a venir, lo que va a pasar, que dice la Biblia que muchos se apartarán de la verdad, de la verdadera palabra de Dios, para seguir caminos torcidos. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿tú de cuáles quieres ser? ¿De los escogidos o de los llamados? Entonces, cuando hay una reunión y un sorteo que van a premiar a alguien o van a dar algo, llaman al que está en la lista, ¿verdad? Entonces, todos los que están ahí son llamados porque va a haber un premio. Pero hay solo uno, el elegido. ¿Cuál eres tú? Tú eres el elegido, al que Dios te llamó desde hace tiempo, al que Dios te ungió, al que desde antes de la fundación del mundo Dios te señaló, Dios te puso una señal y dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija y me perteneces a mí. Pero muchos se han olvidado del llamado de Dios y están perteneciendo a la política, a la religión, al nivel social, a llenar los templos de gente, pero sin amor, como decía la alabanza al principio. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tú demostrarle a la gente lo que tú no eres? ¿A quién le interesa demostrarle el amor? Es a Dios, porque es el que te va a salvar. Es a Dios. Mucha gente te quiere hacer títer, hacer esclavo de ellos mismos, cuando Dios a ti te ha dado un molde. Dios te dio un molde y te dijo y te enseñó. Pasaste por las aguas y no te ahogaste. Pasaste por el fuego y no te quemaste. Los escorpiones y las serpientes te picaron y no te hicieron nada. Los satanistas se levantaron, se volvieron locos porque tú caeras, porque tú murieras. Los brujos ya no supieron qué hacer para detenerte y Dios los enloqueció y Dios te dio la victoria. Y tú vas a venir a ponerle cuidado a alguien que te diga lo que tengas que hacer cuando Dios ya te llamó y te dio las escrituras y te dice lo que tienes que hacer. Así que, amado hermano, Dios te bendiga. Sigue avanzando en el camino de Dios. Allá en la casa. Ok, espérate. Entonces, por eso yo estaba platicando, hablando con Dios esta mañana. De todos los mensajes que día a día me mandan por el ministerio. Dios me llamó a predicar debajo de los puentes. Dios a mí me llamó a predicarle al ganguero, a la prostituta. O sea, ese es mi llamado. Ese es mi llamado. Y no me puedes decir tú que yo no puedo ir a predicarle a la prostituta y al ganguero porque es malo. No es malo. Malo es no ser la voluntad de Dios. Malo es que tú digas que el ganguero, que la prostituta, que el drogo, que el ladrón, que esto no tiene parte. Sabes que Dios ama al pecador, pero lo que Dios no ama es el pecado. Lo que Dios quiere es que todas esas personas sean libres para Dios. Así como Dios tuvo misericordia de la prostituta, así como Dios se acercó a la samaritana. Jesús era un hombre perfecto, un hombre amoroso, un hombre que cumplió la voluntad del Padre aquí en la tierra. Él sanó diferentes enfermos, endemoniados, todo sanó, todo. Él hizo ¿qué? La voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios: no sé imitadores de mí como yo de mi Padre. Entonces, ¿a quién yo voy a imitar? Es a Jesús, porque Jesús imitó al Padre. Si Jesús sanó al endemoniado, si Jesús transformó a la prostituta, si Jesús salvó a la samaritana, si Jesús
fue a la casa de Zaqueo, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo que Jesús hizo? ¿Por qué yo no voy a hacer los mismos pasos de Jesús? Pues si Él con su amor y con su misericordia, tú y yo existimos. Gracias a la sangre de Jesús, tú y yo somos libres de pecado, libres de enfermedades. Y estamos viviendo en un mundo donde solo hay, diríamos nosotros, solo hay hipócritas. No hacemos ni dejamos hacer. No cumplimos la palabra de Dios ni queremos que el otro cumpla. Así es que no sé cuál es tu llamado esta mañana. El llamado de Dios en tu vida es que tú busques de Dios. Que no vivas agradando al pastor, que no vivas agradando al concilio, que no vivas agradando a los demás. Vive agradando a Dios. Vive agradando el plan de Dios en tu vida. ¿Quién te llamó? Fue Dios. ¿Y quién te va a respaldar? Fue Dios. ¿Y quién te va a poner en alto? Es Dios. ¿Quién te va a dar la victoria? Es Dios. Porque Dios es perfecto y Él es realmente fabuloso. Yo siempre digo, yo platicaba esta mañana, estaba recibiendo unos mensajes de un pastor que era ganguero y me dice, yo recuerdo la oración que usted hizo por mí, pero yo siento que usted y yo vamos a tener que ir a buscar todos los gangueros que están debajo de los puentes, porque Dios me transformó cuando usted oró. Entonces yo ya tengo un ministerio, yo ya soy pastor, y yo quiero que hagamos un ministerio de hombres y mujeres que no tengan asco de ponerle la mano al que está metido en las drogas. ¿Y sabes qué? Le dije, ¿cuándo empezamos? Porque una de mis oraciones y uno de mis deseos más grandes es abrir obras, pero de esa gente que viene de allá. De esa gente que, mira, esa gente cuando se convierte a Cristo, ay Dios mío, esa gente da en el corazón por servir a Dios. Es diferente cuando viene un cambio, una persona se cambia de iglesia a otra iglesia, pide una carta de recomendación y que yo soy esto, que soy lo otro y allá y acá. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú das un buen testimonio, tú no necesitas una carta de presentación, porque la verdadera presentación tuya eres tú. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de tu testimonio. Y también la Biblia dice, el mismo Espíritu da testimonio de nosotros. Así que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando de verdad amas a Dios, no necesitas decir, ay, yo soy pastora, yo soy pastor, oh, yo estoy en tal parte. No, tú no necesitas nada de eso. Porque primero la comunidad te va a conocer quién sos tú. Y después la gente va a saber dónde tú estás. En esa iglesia se congrega. Oh, una vez me dijo una persona, pero ¿por qué usted no me había dicho que era pastora? ¿Pero por qué usted no me dijo a mí? No necesito decirle, le dije. Usted tendría que ver con mi testimonio, con lo que yo soy, con lo que yo digo. Entonces, así es. Así que sigue adelante. Acuérdate que Dios te escogió, así como Dios ungió a David, así Dios te ungió a ti. Y Dios no te llamó para hacer cualquier cosa. Dios no te llamó para hacer cualquier cosa. Dios te llamó para que lleves la palabra de Dios. Así Dios llamó a David para que fuera el libertador de Israel, para que fuera el rey de Israel, porque Saúl ya se había apartado de Dios. Pero David tuvo que pasar el proceso cantándole, o sea, con el arpa a Saúl, porque Saúl estaba ya endemoniado, ya tenía demonios, ya se había salido del propósito de Dios. Ten cuidado, nunca te apartes del propósito de Dios y subas al púlpito y no estás haciendo la voluntad de Dios, porque puede suceder que hay muchos endemoniados
fingiendo servirle a Dios, fingiendo amar a Dios, fingiendo que tienes a Jesús en tu corazón. Por eso es que hoy en día hay que tener muchísimo cuidado, porque el diablo es un payaso, es un sinvergüenza. Yo le digo, eres un astuto con el que no ha entendido la voluntad de Dios. Eres un sinvergüenza con el que no ha entendido el propósito de Dios. Pero cuando tú le dices, ya sé por dónde vas. Y cuando tú le dices, pero mira, te voy a recordar una cosa, que así como Dios te destronó del cielo por querer sobrepasar los límites, que Él era Dios, así yo te digo, lo que tú tienes ganado es el infierno. Y así tienes que hacer. Así que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que el Señor cumpla el propósito a quien Dios te llamó. Y recuerda, antes de subirte al púlpito, antes de predicar, antes de decir lo que tú eres, deja que la sociedad sepa quién tú sos. Porque cuando la sociedad sabe quién eres tú, no necesitas predicarles, no necesitas hablarle. Lo único que te van a decir es, ¿dónde está la dirección de tu iglesia? Yo quiero ir, yo quiero congregarme allí, yo quiero convertirme ahí. Y simple. Así es. Así que Dios te bendiga. Sigue adelante.